Cuba Información. Hoy tenemos en nuestra tertulia a Patricia Moncada. Ella es representante de la Asociación Euskadi-Cuba en la isla, residente allá, es cooperante y coordinadora de los proyectos de colaboración, y recientemente participaba en un encuentro organizado por el ICAP, por el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, junto con el Movimiento Cubano por la Paz, en Guantánamo, ciudad, por cierto, donde ha residido durante varios años. Un encuentro contra las bases militares extranjeras en el mundo. Encuentro, por cierto, Patricia, al que iban muchísimas personas de Estados Unidos, de Canadá, de otros países. Bueno, pues, ¿cómo fue aquello? Y también que nos cuentes un poco la relación de trabajo que tienes con el ICAP. Sí, bueno, empezando por el encuentro de Guantánamo, finalmente, bueno, pues asistieron más de 200 delegados. Era numerosa la asistencia que hubo de estadounidenses, ¿no? O sea, porque fuera parte, ¿no? Existe, o sea, Cuba recibe mucho apoyo de lo que es el pueblo estadounidense, ¿no? Y bueno, y en este evento pues se pudo ver, ¿no?, la fuerza que tienen realmente. En el encuentro, bueno, pudimos asistir, ¿no?, a Caimanera, nos acercamos hasta allá. Y bueno, a mí me impresionó realmente, ¿no?, la dimensión que tiene la base, porque yo sí, por supuesto, ¿no?, había leído los kilómetros cuadrados que tiene la base, todo eso, pero es que realmente abarca toda la bahía. O sea, es una cosa impresionante, ¿no?, cuando la ves. A mí eso fue como lo más significativo, ¿no? Luego también señalar, bueno, pues como siempre, ¿no?, la buena organización del evento, pese que Guantánamo, al ser una ciudad así tan pequeña, para acoger a toda esa gente se lo vio difícil realmente. Y todo pues estuvo muy bien, genial como siempre, ¿no? El ICAP fue una de las instituciones que organizaban este evento y con quien tú tienes un trabajo, bueno, constante, ¿no? Sí, ¿Cómo es la sí. relación con el ICAP? Bueno, para nosotros, o sea, el ICAP es una institución imprescindible, o sea, en relaciones de trabajo, en relaciones personales también, o sea, siempre hemos tenido el apoyo directamente tanto en las provincias como en su sede central. Y bueno, al final pues ellos son un poco, ¿no?, quien más coordina, ¿no?, los movimientos de solidaridad en Cuba. Y bueno, tanto en Cuba, ¿no?, siempre hemos recibido mucho apoyo para realizar nuestro trabajo, como también, ¿no?, en el exterior. Bueno, el ICAP, la OSPAL, dos organizaciones que representan la solidaridad, el concepto de solidaridad, tanto la que ofrece Cuba al mundo como la que recibe, precisamente por seguir siendo un faro político y de esperanza para los pueblos del mundo. La OSPAL, que digamos sería la otra gran organización que celebra también su cumpleaños, representa precisamente, Ivana, la lucha contra el colonialismo y el neocolonialismo. Hay que decir que 50 años después sigue solidarizándose y haciendo campañas desde Cuba por la independencia de Puerto Rico, por Palestina, por el Sáhara, y digamos ya en las últimas décadas se ha centrado también en la lucha argentina por la recuperación de las Islas Malvinas, ¿no? Sí, así es. De hecho, la secretaria general comentaba al hilo de estas celebraciones por los aniversarios que el colonialismo en el siglo XXI es una vergüenza, ¿no? Y es algo que sigue existiendo y bueno, a mí en este aspecto me gustaría separar dos caras, ¿no?, del mismo concepto de colonialismo y de la manera en la que deberíamos de entenderlo. Por una parte estaría el propio colonialismo de la invasión y de un territorio ocupando otro, que es por ejemplo el que estamos viendo en el caso de Puerto Rico, en el caso de Palestina, etc. También muchos elementos que destacan desde estas propias organizaciones, sobre todo el trabajo de la OSPAL al respecto es bastante amplio.
que son las estructuras de dependencia económica que quedan cuando las colonias se retiran de esos territorios, ¿no? Es decir, cuando los metrópolis se van, en el caso de América Latina, en el caso de África, en el caso de Asia pasa lo mismo, es decir, hay una retirada física de esos países, de los agentes colonizadores, pero quedan unas estructuras de dependencia económica y de su desarrollo arraigadas en la propia economía del país y luego también en todo el entramado geopolítico. En ese sentido, por poner un ejemplo, el caso de Gran Bretaña y la India, por ejemplo, Gran Bretaña le resultó, había creado unas condiciones económicas en el país que le resultó incluso mayores reportes económicos el hecho de que la India se independizara, porque los lazos que había creado eran tan fuertes que le reportaban más dinero, ¿no? Extraía materias primas, lo manufacturaba y luego se las vendía, por lo tanto ganaba doblemente, había una doble explotación. Desde ese punto de vista, cuando se dan las reuniones de la Tricontinental, se hace ya un diagnóstico de esto. Estamos hablando de la década de los 60, donde toda África está inmerso en un proceso de descolonización muy fuerte, y en ese sentido, pues bueno, se hace ese diagnóstico y se hace esa... las maneras en las que enfrentarlas, ¿no? Que justamente el hecho de que sean los países del sur los que se unen es muy significativo y, bueno, y va a demostrar una hermandad de estos pueblos, ¿no? Pero por otro lado también estaría la otra cara del colonialismo, de lo que muchos han llamado el neocolonialismo. Luego los teóricos de esto hablan de colonialidad, que son más bien los entramados de colonialismo mental que hay en las propias sociedades cuando se retiran, es decir, sigue habiendo una interpretación desde el punto de vista de la metrópoli, pero que acontece en esas zonas de su desarrollo. Nos estamos refiriendo, por ejemplo, al hecho de creer en un modelo hegemónico de desarrollo o en un modelo hegemónico de organización de los países que permean los territorios de los países del sur, pero que en realidad pues es completamente impuesto, bueno, es heredado en primera instancia y luego es impuesto por esa guerra mediática de la que también nos habla Lourdes, ¿no? Esa guerra mediática que es constante y es además muy sutil en la manera de promocionar todo esto, porque de hecho se venden como libertades, ¿no? El tema de grandes multinacionales, el tema de un determinado modo de vida. El American Way of Life, por ejemplo, es un ejemplo de ello, ¿no? Es algo que permea Asia, África, América Latina. Entonces esto estaría un poco metido en el giro político que ha habido en América Latina, con lo que se llama el reivindicar unas segundas independencias, que va más allá de lo económico, que va más bien a una descolonización mental. Y en esa línea, estas dos organizaciones, que tanto el ICAP como la OSPAL, en la línea de hermanar a los pueblos y de promover una solidaridad desde el sur y para el sur, es donde verdaderamente se está dando toda esa fractura, ¿no? Es decir, llevan ya 50 años, medio siglo trabajando en esto, y demuestra lo complicado que es porque bueno, está dentro de las propias estructuras mentales propiamente, ¿no? Y bueno, el que se siga promocionando y el que se siga teniendo conciencia de ello, creo que demuestra un trabajo muy fuerte, y sobre todo también que a lo largo de los años ha sabido lidiar con el diferente entramado geopolítico que se ha dado, ¿no? Que ha sido cambios brutales desde aquella época hasta hoy en día. La OSPAL reivindica hoy más que nunca la independencia de Puerto Rico, por ejemplo, encabeza o se une a la campaña internacional por la libertad de este preso político, el preso político más antiguo de América, que es Óscar López Rivera, ese preso puertorriqueño, preso por sedición, que ha cumplido 35 años de cautiverio en Estados Unidos, en el supuesto país de las libertades y de los derechos humanos, que tiene este país que tiene ese territorio robado a Cuba desde principios del siglo pasado. Me enseñaba Patricia unas fotografías de la visita que hacían a Caimanera, de las fotografías que hicieron ahí a lo lejos a la base. Eran impresionantes aquellos depósitos de combustible que hacen, aportan la gasolina, todo el combustible a la base. Incluso me decías que el agua la
la llevan todos los días desde Estados Unidos, ¿no? Desde territorio norteamericano. Claro, Puerto Rico. Ujú. Es que ellos también necesitan, ¿no?, de alguna manera tener esos países igualmente también invadidos, porque si no, para abastecer la base sería difícil, ¿no? Bueno, que también tienen bases en Honduras, en cantidad de países, ¿no?, como 800 bases, casi 800 bases dicen que hay en la actualidad de los Estados Unidos. La participación de las personas de Estados Unidos y también de Puerto Rico en este encuentro, me comentabas que incluso había personas que habían trabajado para el gobierno de Estados Unidos en el campo militar, ¿no? Sí, gente que sobre todo pues conoce muy bien, ¿no?, la estrategia, ¿no?, que tiene el gobierno estadounidense, ¿no? Yo me imagino que, bueno, para esa gente también ha sido durísimo, porque claro, al final uno entra al ejército, ¿no?, se entiende que por convicción, y cuando uno decide, ¿no?, desertar de aquello, es principalmente difícil. Pero bueno, sí, a mí eso me llamó la atención, ¿no?, la cantidad de gente que conocía bien de cerca el ejército. Bueno, pues estamos celebrando los 50 años de la OSPAL, los 55 del ICAP. Felicitar a los compañeros y compañeras de estas organizaciones, instituciones de Cuba. Y bueno, felicitar muy especialmente a todo el equipo de trabajadores y trabajadoras del ICAP, a su presidenta Kenia Serrano Puig, con quien trabajamos tan intensamente y bueno, a quien debemos sin duda pues que el trabajo nuestro, al menos en una parte, salga adelante.